muchísimas gracias por la introducción y el repaso que has hecho del currículum. La verdad que sí que he hecho algunas cosas a lo largo de mi trayectoria vital. En primer lugar, pues quisiera darles la bienvenida, como ha dicho, a la sede de la Soberanía Nacional, a la que fue mi casa en la legislatura pasada. Yo voy a realizar una conferencia en la que voy a intentar analizar la situación geopolítica internacional en la actualidad. Por lo tanto, vamos a examinar lo acontecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Como bien saben, y ahora habrán estudiado, en el año 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial con la paz de Potsdam, ese acuerdo suscrito por 3 mandatarios internacionales, Joseph Stalin, Harry Truman y Winston Churchill, en un tratado en el que se acordó el reparto de Alemania y de Berlín y se estudiaron las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Stalin no quedó satisfecho con este reparto en este tratado y por lo tanto desde ese momento podemos iniciar el inicio o situar el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría trajo a Europa la instauración del telón de acero, esa frontera ideológica, frontera física de 3.800 kilómetros que dividió a Europa en dos: la Europa occidental, liderada por Estados Unidos, por el capitalismo norteamericano, y la Europa oriental, liderada por la antigua Unión Soviética, por el comunismo de la URSS. Los aliados vencedores de esta Segunda Guerra Mundial, exceptuando a la URSS, pusieron en marcha un nuevo orden mundial mediante la suscripción de una serie de tratados internacionales. En el año 1944 se suscribió el Tratado de Bretton Woods, un acuerdo financiero y económico que sentó las bases de ese nuevo orden económico mundial, la Carta de San Francisco en el año 1945, que fue el origen de la Organización de las Naciones Unidas, el Tratado de Washington en el año 1945, que constituyó la Organización del Tratado Atlántico, que hace unos días ha cumplido 75 años. Esta organización internacional, la OTAN, que nace con vocación de contrarrestar el afán imperialista o expansionista de la antigua Unión Soviética. Por contra, la URSS pone en marcha el Pacto de Varsovia en el año 1955. La Guerra Fría se basó en ese principio de la destrucción mutua asegurada, si bien es cierto que con perspectiva hemos visto que no hubo una confrontación directa entre estas dos potencias, sino que utilizaron a sus peones a lo largo del mundo para librar hasta 100 guerras. Recordemos la Guerra Civil de China, que en el año 1949 se fundó esa República Popular China de Mao, la independencia de Taiwán en el año 1949, la Guerra de las dos Coreas del 50 al 53, la Guerra de Vietnam del 58 al 75 y todos aquellos golpes de Estado que se sucedieron a lo largo del mundo, recuerden, en Hispanoamérica, en África, en Oriente Medio y en Asia. Esta Guerra Fría tuvo dos carreras: la carrera espacial, en la que podemos situar dos hitos: 1957, la primera vez que se pone en órbita un satélite artificial, el Sputnik, y la primera vez que el hombre pisa la Luna en 1969. Y en esa guerra armamentística en la que el mundo estuvo al borde de una guerra total nuclear, que el mundo llegó a contener esa respiración, ¿no?, ante varios episodios, pues voy a relatar 3 de ellos. En el año 1959, la instalación de misiles balísticos intercontinentales por parte de Estados Unidos en Turquía y en Italia. En el año 1961, la invasión de Bahía de Cochinos, esa infiltración de paramilitares exiliados cubanos que habían sido adiestrados por la CIA y bajo la protección de Estados Unidos se infiltraron en la playa de Girón en una operación que duró 65 horas y 1.200 de ellos fueron capturados por el régimen totalitario de Cuba. Ya en el año 1962 podemos situar la crisis de los misiles de Cuba. Recordemos los misiles intercontinentales ubicados en Turquía y en Italia, y como represalia
la antigua Unión Soviética mueve ficha e instala misiles en Cuba, que propicia esa crisis de los 13 días, que fue resuelto por el presidente Kennedy por parte de Estados Unidos y el presidente Khrushchev por parte de la antigua Unión Soviética. Años después hemos conocido el compromiso de Estados Unidos de no invasión de Cuba y la retirada de esos misiles de Turquía. En el año 1972 se firma el acuerdo SALT I, en el 79 el acuerdo SALT II, estos tratados de no proliferación de armas nucleares y limitación de misiles balísticos intercontinentales. Si bien es cierto que entre estas dos potencias ya pasan a una fase de desescalada, en el año 1983 el presidente Reagan pone en marcha la Iniciativa Estratégica de Defensa, lo que es conocido como el programa Star Wars, y esto propicia que Rusia, la antigua Unión Soviética, no puede hacer frente económicamente a esta escalada en la carrera armamentística y por lo tanto entra en un principio de crisis económica que se ve agravada en el año 1986 con el accidente de la central nuclear militar de Chernóbil, que ya sumerge en una profunda crisis tanto económica como política a la antigua Unión Soviética. Aquí quiero poner en valor la labor fundamental que desempeñó el sindicato Solidaridad en Polonia, que estuvo apoyado externamente por la CIA, también por su santidad el Papa San Juan Pablo II. Era un sindicato obrero católico y fue fundamental en la liberación de Polonia del yugo comunista. Ya en el año 1989 cae el muro de Berlín, por lo tanto cae el telón de acero y lo que ya parecía irremediable es que en diciembre del año 1991 cae la antigua, o se disuelve la antigua Unión Soviética. Aquí quiero hacer un paralelismo. En el año 53 en España, ese acuerdo que se firmó en Madrid en materia de cooperación en cuestiones de defensa, en la que España cedió a Estados Unidos el uso de 4 instalaciones militares: la base aérea de Zaragoza, base aérea de Torrejón, base aérea de Morón y base aeronaval de Rota, por la que España percibió 1.500 millones de dólares que utilizó para la reindustrialización de España, y hay que decir que España llegó a ser la 8ª potencia del mundo. También recibió 496 millones de dólares en ayuda militar, en material de guerra de segunda mano. Recordemos los aviones F-4 Phantom, los F-104 Starfighter y el avión F-5, que actualmente sigue operativo en la base aérea de Talavera de la Real, en la escuela de caza y ataque. Este acuerdo sigue en vigor con ciertas actualizaciones y, como ustedes bien sabrán, en la base aeronaval de Rota se encuentra el escudo antimisiles de la OTAN, conformado por 5 destructores, y en la base aérea de Morón en su momento estuvo ubicado el mando del Africón, que posteriormente, año 2021, se trasladó a la base de Vicenza en Italia, y Estados Unidos en su momento valoró la posibilidad de trasladarlo a la localidad de Alcázar Seguir en Marruecos, para que vean que Marruecos actualmente es un aliado estratégico de Estados Unidos en África. Ya volvemos al año 1991, pasamos de ese mundo bipolar a una hegemonía clara de Estados Unidos en el mundo. En el año 1990, Irak invade Kuwait, tiene lugar esa primera guerra del Golfo, la primera guerra en la que observamos características de una guerra moderna, lo que Halvin y Heidi Toffler definen como guerras con características de la tercera ola. Un ejército convencional, como el iraquí, se enfrenta a un ejército como el de Estados Unidos, un ejército moderno con altas capacidades militares, que llega a seleccionar objetivos al objeto de minimizar los daños tanto materiales como humanos. En esta guerra del Golfo se conformó una coalición internacional liderada por Estados Unidos, y España participó con 2 fragatas y con 2 corbetas. Ahora nos vamos al año 2001, Estados Unidos, 11 de septiembre, Estados Unidos sufre en suelo norteamericano un ataque terrorista yihadista, como ustedes sabrán, en las Torres Gemelas, y en el mes de octubre Estados Unidos inicia la guerra global contra el terror, una operación militar que invade Afganistán y combate contra el terrorismo yihadista de Al-Qaeda. Es una guerra
que perdura en el tiempo, una operación militar hasta el año 2021 y en la que España también participa en esa coalición internacional. Ya en el año 2003 tenemos la segunda guerra del Golfo Pérsico, denominada Liberación Iraquí, en la que se captura al líder iraquí, a Saddam Hussein, se le juzga, se le condena a pena de muerte y esta pena de muerte es ejecutada. España también participa y esta operación militar transcurre hasta el año 2011. En el año 2008, la quiebra del banco norteamericano Lehman Brothers desata una crisis económica con efectos en todo el mundo que los expertos, los economistas, sitúan hasta el año 2014, y esto provoca que los Estados miembros de la OTAN contraigan el gasto de defensa, la inversión en defensa y empiecen a ser conscientes que estas largas campañas militares económicamente pues dejan de ser viables, como en el caso de la operación de Afganistán, que digamos que se dilató en el tiempo hasta 20 años. En el año 2011 ya podemos decir que China se consolida como la segunda potencia económica del mundo. Ahora nos vamos al 2014, la cumbre de la OTAN en Gales, en la localidad de Cardiff, en la que los Estados miembros acuerdan alcanzar el objetivo o el compromiso de invertir el 2% del PIB en defensa. Tienen 10 años para alcanzar ese objetivo, del 2014 al 2024. Estamos en el 2024 y España en la actualidad en inversión de defensa está destinando el 1,3%. Por lo tanto, vemos que estamos muy alejados de este compromiso, si bien es cierto que actualmente, dado el contexto geopolítico internacional, esos cambios vertiginosos, episodios de difícil previsión, tanto en España como en Europa y en el mundo hay una mayor cultura de defensa, una mayor conciencia en la inversión en defensa. No obstante, pacta sunt servanda, lo obligado pacta y obliga, ¿no? En este caso, y vemos cómo no se está cumpliendo. De hecho, en la Organización del Tratado Atlántico, los Estados miembros, solo 5 cumplen con ese objetivo de inversión del 2%. De hecho, España se sitúa a la cola de la OTAN en inversión en defensa, es el país número 27. Ya en el año 2016 podemos situar una cuarta revolución industrial, la revolución denominada digital, en la que la inteligencia artificial ha jugado, juega y jugará en un futuro un papel fundamental. Veremos si somos capaces de regular jurídicamente el uso de esta inteligencia artificial en base a los principios y valores de Occidente. El hidrógeno líquido será el combustible del futuro. Pasaremos de la fisión nuclear a la fusión nuclear como forma de obtención de energía. Sin duda va a haber cambios en los modelos industriales, estructuras sociales, sistemas políticos en el mundo y por lo tanto veremos si Occidente es capaz de adaptarse a ese cambio de época. Recordemos que Occidente o el mundo no fue capaz de adaptarse a la segunda revolución industrial y esto desencadenó esas dos grandes guerras mundiales, la primera y la segunda. Ya en este momento podemos hablar de que hemos pasado de esa hegemonía de Estados Unidos a un mundo multipolar realista con un deterioro claro del multilateralismo. Aquí también podemos situar una guerra entre Estados Unidos y China, una guerra con características comerciales, económicas, financieras, de tecnología, de espionaje, y hemos vivido ya las consecuencias de esa guerra. Recuerden el coronavirus chino, el coronavirus de Wuhan, que ya la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017 situaba en la región Asia-Pacífico el origen de una pandemia como la que tuvimos, y esta estrategia establecía el desarrollo jurídico de una estrategia de seguridad sanitaria que, si hubiese estado en vigor en España, hubiese sido fundamental en la gestión de esta crisis sanitaria mundial. Y es que España no sale nada bien parada en ninguno de los rankings mundiales. De hecho, el gobierno aprobó 2 estados de alarma decretados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, a propuesta o por la presentación de 2 recursos de inconstitucionalidad por parte del partido político Vox. Y es que estos estados de alarma cercenaron hasta el ejercicio de 11 derechos fundamentales y libertades públicas y por lo tanto tenían que haber sido aprobados o decretados como estados
de excepción en el marco de esos supuestos de anomalía constitucional previstos ex artículo 116 de la Constitución y que fueron desarrollados posteriormente por la Ley Orgánica de 1981. China en este momento ya presentó una hoja de ruta, la presentó su presidente Xi Jinping y estableció que iba a ser la primera potencia económica y militar del mundo en el año 2049. La fecha de 2049 tiene una significación importante para China porque se conmemora el centenario de la creación de la República Popular China de Mao. Si bien es cierto que a nuestro juicio, a mi juicio, en este caso, China en el 2035, quizá antes, será la primera potencia económica del mundo, si no lo es ya en estos momentos. Ahora vamos a analizar los riesgos, desafíos y amenazas de España y vamos a analizar el entorno geopolítico de España. Nos vamos a fijar en el vecindario sur, en Marruecos, en esa tensión regional que siempre ha mantenido España con Marruecos o viceversa, y vamos a ver en el año 1975 esa marcha verde, esa movilización de 300.000 civiles que se quedaron a las puertas o en la frontera de esa provincia española del Sáhara Occidental y obligaron a que España abandonase ese territorio español mediante la firma del acuerdo tripartito de Madrid, ese acuerdo suscrito entre España, Mauritania y Marruecos. Y aquí quiero hacer una puntualización, aparte del interés estratégico que este territorio tiene indudablemente para Marruecos, posee las mayores reservas de fosfatos del mundo en las minas de Fos-Bucra. En el año 2020, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y en un cambio de posición histórica, una posición mantenida durante 40 años en el marco de una política de defensa que a mi juicio no le corresponde al propio gobierno, sino que va más allá. El presidente Pedro Sánchez decide unilateralmente reconocer esa soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Hace unos días se han iniciado unas maniobras militares no convencionales en las que 10.000 militares se han desplegado en la costa del Sáhara Occidental y a nuestro juicio es como represalia a una posible futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que falla en contra de los intereses de Marruecos en relación con el acuerdo comercial entre Bruselas y Marruecos y obviamente, como no puede ser de otra manera, no reconoce esa soberanía marroquí del Sáhara Occidental. Otro hito entre la relación de España con Marruecos lo situamos en el año 2002, en la crisis, como ustedes recordarán, o algunos no, del Perejil, este conflicto que estuvo España y Marruecos al borde de un conflicto armado por la disputa de la soberanía que era española de la isla del Perejil. Hubo una invasión por parte de una guarnición de militares marroquíes al Perejil y Estados Unidos intercedió, el secretario de Defensa Colin Powell, y finalmente no llegó a mayores. El año 2020 se caracteriza en el caso de la relación entre España y Marruecos porque Marruecos amplía de manera unilateral las aguas jurisdiccionales españolas, se anexiona aguas jurisdiccionales españolas que bañan el lecho marino del archipiélago canario. Recordemos que paradójicamente esa ampliación también recoge aguas que bañan el monte submarino Tropic, que se encuentra al sur de la isla del Hierro y posee las mayores reservas de telurio del mundo. ¿Y para qué sirve el telurio, el mineral del telurio? Pues es fundamental para la fabricación de baterías eléctricas de estos coches eléctricos y para la fabricación de paneles solares, de esta transición verde ecológica pues que nos vende Europa, pero que en este caso Europa no parece que esté muy preocupado en esa ampliación unilateral por parte de Marruecos de esas aguas jurisdiccionales que son españolas. En el año 2021 podemos situar esa invasión de inmigración ilegal de la ciudad de Ceuta, esa violación de la frontera por parte
de 10.000 inmigrantes ilegales y que detrás de esta acción híbrida se encontraba Marruecos en represalia a que España había dado cobijo al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para tratarse del coronavirus. Vemos cómo Marruecos utiliza el control de estos flujos de inmigración ilegal como armas geopolíticas y realiza estas acciones híbridas en lo que conocemos como la zona gris, ese espectro entre lo que es la paz y el conflicto armado, que muchos países realizan estas acciones a modo de desestabilización para presionar en negociaciones de otros países. En el año 2023, la Embajada de Marruecos en España publica un mapa en el cual se anexiona claramente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y aquí hay que ponerse serios, en el sentido de que Ceuta y Melilla nunca han formado parte del reino alauita. Son anteriores a la constitución del Estado de Marruecos, por lo tanto, Marruecos no tiene ninguna legitimidad para reclamar algo que nunca le ha pertenecido. Y esto nos lleva a una pregunta en la que hay una serie de discrepancias entre expertos internacionales. A mi juicio, yo lo que veo es en relación a esa activación del sistema de alianzas colectivo previsto ex artículo 5 y 6 del Tratado de Washington, ¿no? Pues en este caso, si Ceuta y Melilla fuesen invadidos por un tercero, a mi juicio no se activaría ese sistema de alianzas, digamos, de una manera automática, ¿no? Sino que quedaría a la voluntad de los Estados miembros con el riesgo que ello conlleva, a contrario de lo que sí sucedería con las Islas Canarias. España perdió una ocasión histórica en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en el año 2022, en ese concepto estratégico surgido, ese concepto estratégico de Madrid que surgió de esa cumbre, y fue el hecho de clarificar esta situación que no queda en ningún caso clarificado, si bien es cierto que el concepto sí que aborda esa relación de tensión entre Europa y el vecino sur. Ahora vamos a ver ese equilibrio de fuerzas armadas que en su momento había entre España y Marruecos. Si bien es cierto que las fuerzas armadas a día de hoy pueden estar un poco por encima de las fuerzas en poder militar, fuerzas armadas marroquíes, Marruecos está llevando a cabo unos esfuerzos ímprobos en materia de inversión en defensa. Aparte, es el aliado de Estados Unidos, y es que Marruecos actualmente tiene helicópteros de caza y ataque Apache. Próximamente puede tener aviones F-35. España sustituye finalmente los aviones Harrier por los F-35 y no perdemos esa capacidad aérea embarcada. Y si los aviones F-18 de Canarias finalmente son sustituidos por el avión Eurofighter, como ya ha adelantado el Ministerio de Defensa en el marco de ese programa Halcón, o finalmente son sustituidos por el F-35, que sería fundamental para que las dos fuerzas armadas tengan ese equilibrio de fuerzas que es tan fundamental para que de una tensión regional no se pase a una guerra total. Otro de los desafíos que tiene actualmente España es Gibraltar. Recordemos que es la última colonia en Europa y hay un tratado, hay un incumplimiento manifiesto del Tratado de Maastricht, del Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht lo que preveía era la cesión del istmo, pero en ningún caso las aguas jurisdiccionales que son españolas y la soberanía aérea. Aquí también hay que decir que la bahía de Algeciras es una zona de especial protección por parte de la Unión Europea y Gibraltar es la capital mundial del bunkering. El bunkering son aquellas prácticas que se llevan para repostar esos petroleros en alta mar, e incluso se están limpiando los tanques de combustible, y por lo tanto esto puede degenerar en un desastre en ese ecosistema de la bahía de Algeciras. Asimismo, la base militar de La Roca, del Peñón de Gibraltar, sirve de taller para los submarinos nucleares, con el riesgo importante que ello conlleva para la seguridad nacional. Y aquí hay que decir que España perdió otra oportunidad histórica en las negociaciones
de la salida del Reino Unido con motivo del Brexit entre Europa y Reino Unido, pero España tenía que hacer valer el cumplimiento de la legalidad, que no es otra cosa que el cumplimiento del Tratado de Utrecht. Ahora vamos a ver la mayor amenaza, el mayor desafío, el mayor riesgo que tiene actualmente España, que es la inmigración ilegal, pero la posibilidad de la infiltración de terroristas yihadistas en esos flujos de inmigración ilegal. Esto ya lo alertaron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desgraciadamente en España hemos sufrido una serie de atentados terroristas yihadistas. A raíz de la alerta que emitió las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, podemos hablar del atentado de Torre Pacheco, el atentado de Algeciras en el que se asesinó a un sacristán, pero es que aparte lo dice la estrategia contra el terrorismo española, que se ha firmado hace unos días, el 19 de marzo de este mes, y contempla esa posibilidad, que es una realidad, de infiltración de terroristas yihadistas en esos flujos de inmigración ilegal. Y este es un problema ya no solo de España, sino que es un problema de Europa causado por esa política de fronteras abiertas, por ese efecto llamada. Recordemos todos los atentados que Europa ha sufrido en suelo europeo. Asimismo, otro de los peligros que puede haber es la sustitución de esa base poblacional de Europa por la inmigración ilegal. Ahora vamos a ver otro de los desafíos y amenazas que tiene Europa, que es que tiene una guerra en su frontera. La guerra de Rusia con Ucrania, que Rusia en su momento justificó la invasión de Ucrania en virtud del incumplimiento de los acuerdos de Minsk, pero esta guerra excede a estos dos países claramente, en el sentido de que Estados Unidos tiene un interés estratégico claro de que Rusia sufra un desgaste tanto militar como económico. También China tiene un interés en que Rusia sea su peón estratégico, que dependa económicamente de China. Recordemos el atentado sufrido hace unos días, el 22 de marzo, en suelo ruso, esos 182 ciudadanos asesinados rusos, que el Kremlin se apresuró en culpar a Ucrania y posteriormente a Occidente, a pesar de que había sido reivindicado inmediatamente por parte del ISIS este atentado. Y es que la estrategia contra el terror, que vuelvo a repetir, que se ha firmado hace unos días, la estrategia contra el terror española, contempla el aumento de la probabilidad de sufrir ataques terroristas yihadistas en suelo europeo, y esto lo realiza en el análisis que hace de la guerra de Rusia con Ucrania, debido a que en territorio ucraniano hay una falta de control en la circulación tanto de armamento como de explosivos. Asimismo, los combatientes, que son de diferentes nacionalidades. El jefe del Pentágono ya advirtió que si Rusia gana la guerra no se va a detener en Ucrania, porque Putin es un nostálgico de la antigua Unión Soviética y pretende, o tiene esa vocación de reimperialización de la antigua Unión Soviética. China ha planteado una paz que obviamente es inasumible, porque lo que ha propuesto únicamente beneficia a Rusia, y España tiene desplegados en la frontera 700 efectivos, y en el mes de julio va a liderar la brigada multinacional de la OTAN. Volvemos otra vez a África, vamos a la región del Sahel, esa región que se caracteriza por la inestabilidad política, por esos golpes de Estado que se han sucedido tanto en Mali como en Burkina Faso como en Níger. En el año 2013 Francia puso en marcha la Operación Serval, posteriormente se denominó Operación Bakram, y fue una operación de lucha, de combate contra el terrorismo yihadista de Al-Qaeda, de ISIS y esas milicias terroristas de Boko Haram,
Últimamente estoy leyendo artículos en los que veo que se denomina al ISIS como Estado Islámico. Esto es un error estratégico garrafal, en el sentido de que no se le puede otorgar un status quo que esta organización terrorista obviamente no tiene. También en el año 2013 la Unión Europea puso en marcha la operación militar UETM Mali, una operación en la que se adiestra y se asesora militarmente a las Fuerzas Armadas malienses, pero en el año 2022 Francia se ha visto obligada a abandonar esa región. Por lo tanto, podemos advertir un fracaso en esa operación militar, algo que es muy negativo, ¿no? En el sentido que esas milicias, organizaciones terroristas, pues se están expandiendo en esa región. Francia ha dejado ese hueco, pero en relaciones internacionales, cuando un país deja un hueco, rápidamente hay otro país que lo rellena. En este caso fue Rusia, que desplegó sobre el terreno milicianos de esta empresa de seguridad Wagner. Todos conocemos los problemas que han tenido últimamente. Ahora ha conformado un cuerpo denominado el African Corps, que depende directamente del Ministerio de Defensa del Kremlin. Rusia conoce muy bien el terreno. Ya en la Guerra Fría, la antigua Unión Soviética adiestró, armó a líderes militares que dieron golpes de Estado. Hace unos días hemos conocido una noticia muy positiva, en el sentido que Italia se ha comprometido al despliegue de 250 militares en la región del Sahel para contener esa expansión e influencia militar de Rusia y para combatir este terrorismo yihadista, porque recordemos que el Sahel está a 2000 kilómetros de Europa y es una amenaza muy importante. Sin salir del continente africano, nos vamos a Somalia. Esa operación militar que se puso en marcha en 2008, la operación militar Atalanta, para combatir la piratería que se desplegaba desde ese país. Sin salir de África, nos vamos otra vez al Magreb. Vamos a analizar Argelia. Argelia rompió relaciones diplomáticas en el año 2021 con Marruecos, acusaba a Marruecos de espionaje, no vio con buenos ojos ese acuerdo que firmó Marruecos con Israel. Y aquí hay que decir que detrás de Argelia, digamos que Argelia es el aliado estratégico de China, como ya he dicho que Marruecos es el aliado estratégico en África de Estados Unidos. Por lo tanto, podemos hablar también de una guerra fría. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas argelinas, que en términos de poder militar estaban muy por encima de Marruecos, vemos como últimamente se está estrechando ese equilibrio de fuerzas, y esto la verdad que es muy pernicioso para evitar que esa guerra fría desencadene en una guerra, un enfrentamiento, un conflicto armado entre estos dos países. Túnez, otro país del Magreb, que jugó un papel fundamental en la primavera árabe. El origen de la primavera árabe se sitúa en la localidad de Sidi Bouzid, cuando Mohamed Bouazizi, un joven tunecino, protestaba contra el gobierno y se quemó a lo bonzo. Sucedió algo que parecía impensable, fue el derrocamiento del presidente Ben Ali de Túnez, y se originó esa primavera árabe en el Magreb y en Oriente Medio. Ahora nos vamos a trasladar a Hispanoamérica, nuestros hermanos de Hispanoamérica. Recordemos, o como hemos visto, ese tablero geopolítico tan importante, esas partidas de ajedrez, ¿no?, que se jugaron en ese tablero durante la Guerra Fría. En el año 1990, en Hispanoamérica, se instituyó el Foro de Sao Paulo. Es una organización internacional marxista que lo que pretende es la expansión del comunismo a todos los países de Hispanoamérica. Posteriormente se puso en funcionamiento el Grupo de Puebla, que viene a ser su franquicia a modo de blanqueamiento, pero persigue los mismos intereses. Vox puede presumir de haber puesto en marcha en 2020 el Foro de Madrid, que sirve de contrapeso a esa expansión del comunismo en Hispanoamérica. Vamos a analizar también el caso de Cuba, en el que se llevaron a cabo acciones importantes
en esa Guerra Fría, un país que está bajo el totalitarismo comunista del régimen de los Castro, donde hay una violación sistemática de derechos fundamentales y libertades públicas. Esto lo recogen diferentes informes de la Organización de los Estados Norteamericanos. En julio del año 2021 se iniciaron una serie de manifestaciones, revueltas históricas que fueron represaliadas con mucha violencia, con mucha fuerza por parte del régimen totalitario cubano, y hace unos días, el 17 de marzo, también se han iniciado otras revueltas históricas que muchos nos tememos que van a tener la misma suerte que esas que se iniciaron en el año 2021. Ahora vamos a ver el caso de Venezuela. Venezuela es el país del mundo que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Tiene una zona, el arco minero del Orinoco, que es rica en piedras preciosas, recursos naturales, minerales, y que detrás de la explotación de todos estos recursos naturales están tanto China como Rusia, que están provocando un desastre importante en el medio ambiente. Y no escucho yo todas esas organizaciones internacionales muy comprometidas con la ecosostenibilidad y el medio ambiente denunciar lo que realmente está pasando en este país. Su presidente, Nicolás Maduro Moros, tiene abierta una investigación en la Corte Penal Internacional por la comisión de delitos de lesa humanidad. Y en el mes de julio de este año se van a celebrar unas elecciones presidenciales y muchos nos tememos que no se va a poder presentar ningún partido de la oposición, sino que se lo digan a María Corina Machado. Venezuela también tiene una ambición de anexionarse el país de la Guyana, tiene una tensión regional. La Guyana, hay que indicar que es un país que es rico en recursos naturales, y veremos en qué queda esta tensión regional, porque Venezuela ya ha adelantado esa intención de anexionarse este país. No obstante, a corto y medio plazo estamos convencidos que esto no va a suceder, porque en ese país hay instalaciones militares norteamericanas, como así lo está denunciando Nicolás Maduro. En Hispanoamérica hay una serie de líderes comunistas. Tenemos el caso de Petro, ¿no?, que fue un narcoterrorista en Colombia, que le denominaban o le llamaban el cacas, porque tenía la mala costumbre de defecar en aquellas personas que capturaba. Y hace unos meses, pues el alcalde de Madrid le entregó, curiosamente, las llaves de la ciudad de Madrid. Tenemos a Ortega en Nicaragua, tenemos a Boric en Chile, y tenemos a Lula en Brasil. También un presidente de izquierda, pues es Obrador, cuando estaría en Centroamérica, en México. Pero como en toda la vida hay esperanza, en el sentido de que Javier Milei ha ganado las elecciones en Argentina, está combatiendo esa Agenda 2030, está combatiendo, o empezando a combatir, en lo que le dejan, la expansión del comunismo en Hispanoamérica. Y les voy a poner un ejemplo para que vean hasta qué punto llegan esas ansias de expansión por parte de la República Popular de China. Vamos a la región de Tierra del Fuego, a la localidad en Argentina, a la localidad de Ushuaia, que es el puerto de acceso a la Antártida. China pretendió establecer una base militar logística en Ushuaia. Esto fue neutralizado por parte de Estados Unidos. Y aquí hay que decir que tanto China como Rusia tienen un interés estratégico importante sobre la Antártida, ¿no? La Antártida, recordemos que tiene las mayores reservas de agua dulce del mundo, tiene petróleo, tiene gas, tiene piedras preciosas, tiene recursos naturales. Si bien es cierto que el Tratado Antártico no permite la explotación de estos recursos naturales. Ahora nos vamos a desplazar al Mar Rojo, el mar que divide a África de Asia. Ahí tenemos un ejemplo de una organización terrorista, los rebeldes hutíes, son rebeldes de Yemen, que están apoyados por el régimen de los ayatollahs, por parte del régimen
de Teherán, y a su vez este grupo organizado terrorista está apoyando a Hamas. Esto es lo que están realizando, son acciones armadas contra buques comerciales que están transitando por el Mar Rojo. Si bien es cierto que ya Estados Unidos y Reino Unido han tomado cartas en el asunto y han bombardeado emplazamientos desde donde estos rebeldes hutíes terroristas están llevando a cabo estas acciones armadas. Seguimos avanzando, nos vamos a Oriente Medio, ese conflicto entre Israel y Hamas. Recordemos el 7 de octubre del año pasado, Hamas atentó el 7 de octubre contra Israel por tierra, mar y aire. Israel inició una ofensiva en la franja de Gaza contra Hamas, también está bombardeando objetivos al sur del Líbano, de Hezbollah. Recordemos que en el Líbano España tiene desplegados 650 militares que pertenecen a una misión de la Organización de las Naciones Unidas como cascos azules, que están monitorizando lo que sucede en esa frontera. Israel también está bombardeando objetivos en Alepo, en Damasco, la capital de Siria. Hace unos días un F-35 abatió, neutralizó a uno de los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní, y también hemos de lamentar el fallecimiento de 7 cooperantes de la organización, de la ONG, de José Andrés. Pero lo cierto es que Irán está coordinando estas acciones terroristas basadas en ese principio de la yihad islámica, está coordinando las acciones de Hamas, de Hezbollah contra Irán. No obstante, a pesar de esta tensión regional que va en escalada, no consideramos que en un corto y medio plazo vaya a desencadenar una guerra total, a pesar de que tenemos, por un lado, a Irán, tenemos a Irán, Irak y Siria, y por el otro lado tenemos a Israel. ¿Y por qué no se va a desencadenar una guerra total? Porque en primer lugar no le interesan a los ayatolás iraníes, y entiendo que tampoco a Israel, que es verdad que Israel con estas bajas civiles cada vez se está quedando más aislado. Hasta Estados Unidos ya está cuestionando sus apoyos exteriores estratégicos con Israel. Para que vean ese afán de China de ser un actor estratégico en Oriente Medio, China auspició un histórico acuerdo de paz en Oriente Medio entre Irán y Arabia Saudí, ese acuerdo del 10 de marzo del 2023, para que vean. Y hay que preguntarse, ¿y a China qué se le ha perdido? Pues en Oriente Medio, en Hispanoamérica, ¿no? China quiere ser claramente un actor estratégico mundial. Ya vamos finalizando. Nos trasladamos al estrecho de Malaca. Podemos considerar que el estrecho de Malaca es el centro comercial del mundo. En este estrecho de Malaca circulan un cuarto de las mercancías o de la producción mundial de mercancías, y esto lo tiene muy claro Estados Unidos. Estados Unidos, en su estrategia nacional de seguridad del año 2022, situó como rival, como principal rival a China, y aparte como región preferente a la región de Asia-Pacífico. Lo mismo hizo Reino Unido en el año 2022. Estados Unidos puso en marcha la iniciativa militar AUKUS, integrada por Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que lo que pretende es contrarrestar esa influencia de China en la región Asia-Pacífico. Taiwán es un país que tiene una estrategia, un interés estratégico y comercial importantísimo. El 90% de los chips mundiales se fabrican en Taiwán. China está reclamando la soberanía de Taiwán. Recordemos que Taiwán se independizó de China en 1949, en el marco de esa Guerra Fría. Estados Unidos le brinda esa protección y China considera que es una isla separatista, y en el año 2027 ya el jefe del despliegue militar en Asia-Pacífico ha indicado que China puede estar en condiciones de invadir Taiwán. La India va a jugar un papel fundamental.
La India pretende ser la segunda potencia económica del mundo en el año 2040 y relegar a la tercera posición a Estados Unidos. Tiene una disputa abierta, una disputa clara con China por el control de la región de Cachemira en el Himalaya. Recordemos este conflicto entre China, la India y Pakistán. No vamos a abundar, ¿no?, en el análisis, pero sí que lo vamos a recordar, esas amenazas del espacio ultraterrestre. Recordemos que el Ejército del Aire ha cambiado su denominación, se denomina Ejército del Aire y del Espacio, para que vean la importancia que se le da a esa capacidad aeroespacial. En un futuro se van a librar esas guerras en el espacio ultraterrestre, el espacio o el ciberespacio, los ataques que provienen. España, en este caso, ya en su momento instituyó ese mando del ciberespacio, posteriormente el mando ciber y luego el mando del ciberespacio. A modo de conclusión, como pueden ver, actualmente Europa es irrelevante estratégicamente en el mundo. Esto es una realidad. Veremos si Occidente es capaz de hacer o proteger sus valores y principios en el mundo, si Europa es capaz de defender, que hunde sus raíces en el cristianismo, y si España, en este contexto geopolítico, por lo menos es capaz de ser euroexigente y hacer valer los intereses estratégicos en Europa. Y ya a modo de finalización, quiero que se queden con esta frase: si vis pacem para bellum. Si quieren la paz, prepárense para la guerra. Muchas gracias.